Bienvenidos a Planet Crypto Today, tu canal de noticias relacionadas con el mundo de las criptomonedas. XRP sube al cuarto lugar del ranking de criptomonedas tras una importante victoria sobre la SEC. El precio de BTC alcanza los $31.800. Banco de China prueba sistema de pago sin conexión, utilizando tarjetas SIM. Regulador de la Unión Europea insta a emisores de stablecoins a seguir principios rectores. Reservas de Bitcoin Cash, BCH, en Binance US generan controversias. Hackers lavan más de $156 millones en Bitcoin a través de Huobi, Whitebit y BitXBit. Acciones de Riot Platforms, empresa minera de Bitcoin, alcanzan un máximo anual. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo vídeo. No te olvides de dar un like y compartirlo en las redes sociales. XRP sube al cuarto lugar del ranking de criptomonedas tras una importante victoria sobre la SEC. Llevamos avisando durante meses que esto podría ocurrir. Y finalmente, ocurrió. Incluso, este mismo miércoles, en nuestra noticia dábamos un aviso claro, que este evento catalizador impulsaría el mercado. La jueza federal de Estados Unidos falla a favor de Ripple, en su caso contra la SEC, declarando que XRP no es un valor. Esta noticia saltaba ayer a media tarde, y esto provoca un aumento del precio de XRP de casi el 100%. Aunque la victoria parcial resuelve solo parte del conflicto legal entre Ripple y la SEC, el mercado reacciona positivamente, y XRP se dispara. El aumento meteórico en el precio de XRP lo coloca en el cuarto lugar del ranking de criptomonedas por capitalización de mercado, superando a Binance Coin, BNB. A pesar de que la jueza reconoce que Ripple violó las leyes federales de valores con ciertas ventas, la decisión sienta un precedente importante para futuros casos similares. Ripple muestra optimismo y destaca la importancia del fallo para la innovación cripto en los Estados Unidos. La comunidad cripto celebra esta victoria como un hito en la separación de los tokens de los contratos de inversión. Semanas atrás, la SEC también declaró como valores a otras criptomonedas, entre las cuales estaban ADA de Cardano, Polygon Matic y Sol de Solana. Pues sí, también explotaron ayer en diferente medida, con un 30%, 20% y 40%, respectivamente. Y ahora nosotros abrimos la pregunta, ¿estarían contados los días de Gary Gensler? ¿Se abre una ventana a otro evento catalizador, con la aprobación de los ETF Spot de Bitcoin? Ojalá sacaran buenos beneficios, porque la paciencia paga. El precio de BTC alcanza los $31.800. Bitcoin y el mercado de las criptomonedas finalmente realizó ese gran movimiento que avisábamos esta misma semana. Había estado encerrado demasiadas semanas, en un estrecho rango, y en cualquier momento tenía que tirar para algún lado. Y así fue. Tanto Bitcoin como el resto del mercado de las criptomonedas se vieron favorecidos por las buenas noticias que llegaron de la victoria de. Otro factor que estaría ayudando al alza del precio, habría que buscarlo en la desaceleración de la inflación, que también ha influido en el rendimiento positivo de Bitcoin y otros activos durante este año. Además, los índices de Estados Unidos, S&P 500 y Nasdaq no paran de subir, y ya habría que preguntarse si van a encarar los máximos históricos próximamente. Todos estos ingredientes ya hacen pensar en cotas superiores, pues ahí están viendo en pantalla un canal alcista, junto a los niveles de Fibonacci. Nos estarían llevando el precio entre los $33.000 y $38.000. Pero estaremos atentos, porque igual que puede irse a la parte superior, también puede ir a los $28.000. Banco de China prueba sistema de pago sin conexión, utilizando tarjetas SIM. El Banco de China está llevando a cabo pruebas de un innovador sistema de pago, que no requiere conexión con tarjetas SIM. Este método de pago está diseñado para el yuan digital, la moneda digital emitida por el Banco Central Chino. En asociación con China Telecom y China Unicom, el banco tiene la intención de integrar su aplicación de yuanes digitales, con supertarjetas SIM, que poseen capacidades de comunicación de campo cercano. Los usuarios podrán realizar pagos simplemente acercando sus teléfonos móviles a los terminales de los puntos de venta, incluso con el teléfono apagado. Sin embargo, estas funciones estarán disponibles solo en teléfonos Android específicos, en ciertas regiones de prueba en China. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de China para ampliar el uso de su moneda digital en diferentes casos, incluyendo pagos de impuestos, servicios públicos y comercio transfronterizo.
Regulador de la Unión Europea insta a emisores de stablecoins a seguir principios rectores. La Autoridad Bancaria Europea, EBA, ha recomendado a los emisores de stablecoins que adopten voluntariamente ciertos principios rectores. Estas normas tienen como objetivo mitigar los riesgos y proteger a los consumidores en la industria de las criptomonedas, antes de la implementación de la regulación de mercados de criptoactivos, la ley MiCA, en 2024. La EBA ha publicado un primer conjunto de medidas para aclarar los requisitos de MiCA relacionados con la emisión de stablecoins, y planea lanzar un segundo conjunto de regulaciones en octubre. Estas regulaciones abordarán las necesidades de capital de los emisores de stablecoins y la gestión de canjes en mercados volátiles. Los reguladores enfrentan desafíos debido al creciente uso de las stablecoins, y se espera que MiCA proporcione una mayor supervisión y protección para los consumidores en el espacio de las criptomonedas. Reservas de Bitcoin Cash, BCH, en Binance US generan controversias. El exchange Binance US se encuentra en medio de una controversia relacionada con las reservas de Bitcoin Cash, BCH, en su plataforma. La subsidiaria estadounidense de Binance ha asegurado que mantiene reservas 1 a 1, es decir, por cada BCH en su plataforma, tienen 1 BCH en reserva. Sin embargo, recientemente tuvieron que detener temporalmente los retiros de BCH, debido a un problema técnico en su sistema de barrido de depósitos. Aunque la situación se ha solucionado y los retiros están nuevamente operativos, Binance US enfrenta otros desafíos, como demandas de los reguladores de Estados Unidos y la disminución de sus socios bancarios. Además, se espera una avalancha de retiros de dólares el próximo 20 de julio. A pesar de una reciente subida en su precio, BCH ha experimentado una caída significativa desde su máximo histórico. Hackers lavan más de 156 millones de dólares en Bitcoin a través de Huobi, Whitebit y BitXBit. Más de 10 millones en Bitcoin relacionados con un ex investigador ruso han sido lavados a través de los exchanges de criptomonedas Huobi, Whitebit y BitXBit. Los atacantes, presuntamente afiliados a miembros arrestados del grupo de hackers, Dame Fraud Organization, utilizaron con éxito un esquema de lavado de dinero para blanquear 654 BTC, alrededor de 25 millones de dólares. Alrededor de 500 BTC fueron lavados exitosamente a través de Huobi, mientras que más de 2.500 BTC fueron divididos en diferentes monederos. Parte de los fondos fue transferida como soborno al ex investigador ruso, mientras que el resto permanece en monederos de terceros. Además, los hackers enviaron más de 250 BTC a Whitebit y más de 295 BTC a BitXBit. En total, se estima que los hackers han lavado más de 5.200 BTC, alrededor de 156 millones de dólares, desde principios de 2022. No está claro si los miembros de Dame Fraud Organization están detrás de estas operaciones de lavado. Acciones de Riot Platforms, empresa minera de Bitcoin, alcanzan un máximo anual. Las acciones de Riot Platforms, una empresa de minería de Bitcoin, han experimentado un aumento semanal del 50%. Esto sigue a la revelación de que Vanguard Group, uno de los principales administradores de activos a nivel mundial, adquirió una participación del 10,2% en la empresa. El precio de las acciones de Riot se mantiene cerca de los $18, marcando un máximo anual. La inversión de Vanguard en las empresas mineras de Bitcoin, incluyendo a Riot y Marathon Digital, ha aumentado significativamente. Vanguard ahora posee un 10% de Riot y otro tanto de Marathon. Estas inversiones reflejan la confianza de Vanguard en el potencial de las empresas mineras de Bitcoin, a pesar del escrutinio regulatorio y los desafíos que enfrenta el sector. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo vídeo. No te olvides de darle un like y compartirlo con tus familiares, amigos o enemigos en tus redes sociales. Don't feel fucking at me.